abogado no vale por lo que sabe, sino por el ingenio y la capacidad de utilizar todos los conocimientos a su favor. Eso es lo que menciona el gran Eduardo Couture. Muy buenos días, compañeros. En esta oportunidad les vamos a explicar sobre el decálogo del abogado, que es un tema de gran importancia. La abogacía es el arte del saber como un ende de la sabiduría del derecho y las formalidades que en ella conciben. Es el texto de los decálogos de la cortesía del deber, lo que enfoca las leyes supremas para un abogado. En la actualidad, el abogado que no es sabio y no se actualiza en sus conocimientos para el futuro no es abogado o cada vez es menos abogado. El derecho es un conjunto de normas que regulan a los individuos dentro de una sociedad. Por ello, que como jóvenes estudiantes de derecho debemos de hacer una concientización de lo que realmente significa el ser abogado y de la gran responsabilidad de esta carrera comprende dentro de la sociedad. En América Latina es muy conocido el decálogo del abogado, que fue redactado por el maestro uruguayo y procesalista Eduardo Couture, que él dejaba escrito: el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Pero incluso siglos atrás estaba San Ivo, y él también planteó su decálogo del abogado. Ahora vamos a pasar a un proceso histórico sobre el decálogo del abogado. Primero vamos a comenzar a base de 1200, como ya les mencioné, a San Ivo. Fue doctor en Derecho y Teología, ganó inmensa popularidad como abogado de los huérfanos de los pobres. Planteó su decálogo del abogado, pero estuvo influenciado por la doctrina católica. Ahora, a base de 1800 está Ángel Osorio Gallardo. Fue un abogado político español que tuvo inclinaciones democristianas. En 1900 está Eduardo Couture, un prestigioso abogado y profesor uruguayo que fue uno de los más influyentes en el siglo XX. Tiene como génesis un esposo publicado en la revista de Derecho Procesal de 1948, donde nace una pequeña obra jurídica, enorme contenido ético, que fue Los Mandamientos del Abogado, pero más conocido como el Decálogo del Abogado. Por eso, estos tres personajes fueron de suma importancia para el decálogo del abogado. Hoy voy a hablar sobre el decálogo de San Ivo. San Ivo, más llamado y más conocido como patrono de los abogados y también llamado como abogado de los pobres. San Ivo nació el 1 de octubre del 1253 en la provincia de Bretaña. San Ivo fue enviado a la Universidad de París por su padre, así poder cursar la carrera de Derechos y doctorándose como abogado. 1. El abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer protector de la justicia. Ningún abogado aceptará la defensa de casos injustos, porque son perniciosos a la conciencia y al decoro profesional. El abogado no debe cargar al cliente con gastos muy excesivos. 4. Ningún abogado debe realizar el patrocinio de los casos que le sean confiados, ellos ilícitos o injustos. 5. Debe tratar el caso de cada cliente como si fuese el suyo, o bueno, sería propio. 6. No debe evitar el trabajo ni tiempo para obtener la victoria del caso que tenga encargado. 7. Ningún abogado debe aceptar más causas de las que el tiempo dispone y le permite. El abogado debe amar a la justicia y a la honradez, tanto como a las niñas de sus ojos. 9. La demora y la negligencia de un abogado causan perjuicio al cliente, y cuando eso acontece, debes indemnizarlo. 10. Para hacer una buena defensa, el abogado debe ser verídico, sincero y lógico. Bueno, ahora tenemos a Ángel Osorio, quien es un político y abogado y licenciado en Derecho. Menciona 10 puntos muy importantes. Punto número 1, no pases por encima de un estado de tu conciencia. Punto número 2, no aceptes una convicción que no tengas. Punto número 3, no te rindas ante la popularidad ni adules la tiranía. Punto número 4, piensa siempre que tú eres para el cliente y no que el cliente es para ti. Punto número 5. No procures nunca en los tribunales que eres más que los magistrados, pero tampoco consientas ser menos. Punto número 6. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece. Punto número 7. Pon la moral por encima de las leyes. Punto número 8. Aprecia como el mejor de los textos en sentido común. Punto número 9. Procura la paz como el mayor de los triunfos. Y el punto número 10. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas más que las de tu saber. Continuamos con Eduardo Juan Couture, que es él. Nació el 24 de mayo de 1904 en Montevideo, Uruguay.
Falleció el 11 de mayo de 1956, fue un prestigioso abogado de profesión y planteó su obra Los mandamientos del abogado, que son 10. Empezamos. Primer mandamiento, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Como futuros abogados y los abogados actuales, todos estamos sometidos a estar actualizados en las noticias, en la realidad y en las leyes y en las normas, ya que estas siempre pueden sufrir cambios a medida que la sociedad va cambiando. Hablar de matrimonio igualitario era un pecado, era algo que no iba a llegar. Pero actualmente la ley cambió, la sociedad se modificó y estamos hablando de un matrimonio igualitario, que tal vez llegue al Perú en pocos años o en muchos años, pero en muchos países el matrimonio igualitario ya es legal. Y como abogados tenemos que estar a la vanguardia y al día en esas leyes que se van publicando, ¿no? Segundo mandamiento tenemos piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Como ya he dicho, somos futuros abogados. Vamos a tener una carrera de 6 años de estudio, 12 semestres arduos de estudio y trabajo que tenemos que compensar en el campo de acción. Una vez salgamos a trabajar y ejercer nuestro rol en la sociedad. La universidad nos va a dar nuestras bases teóricas y la sociedad nos va a dar nuestras bases prácticas, ya que un abogado tiene que usar la teoría y la práctica, todo en un mismo para poder ejercer su carrera. En el tercer mandamiento tenemos, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. El trabajo de ser abogado es muy arduo, por los casos que uno puede defender. Se suma la interpretación de diversas leyes, códigos, artículos y normas, y jurisprudencias. Todo para poder defender eficazmente un caso. Y para poder efectivamente defender un caso, tenemos que anochecernos, estudiando las diversas salidas que podemos buscar siempre con la justicia de la mano. Cuarto mandamiento. Tenemos, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, por el día en el que encuentres el conflicto entre el derecho con la justicia y luchar por la justicia. Como abogados somos los principales representantes de la justicia y de la igualdad ante la sociedad. Abogados, nuestra principal función, nuestra principal meta es hallar la justicia y con esta la verdad. Siempre cuando defendemos un caso o cuando juzgamos un caso, tenemos que estar con la cabeza fría y ver cuál es la verdad ante todo, porque eso es nuestro trabajo como juristas y como futuros abogados. En el quinto mandamiento tenemos, sé leal. Leal para con tu cliente y leal también para con el juez y con la persona que es tu adversario. Leal con esas 3 personas porque lo que tú digas es la verdad. Tiene que ser la verdad. Y leal con la justicia, que es lo más importante. La lealtad es ser fiel, pero tener un compromiso y la plena confianza con la otra persona, que en este caso es la persona con la que te estás enfrentando y con el juez. Y con tu cliente, que es lo más importante. Con la lealtad hacia tu cliente y hacia la verdad, siempre un abogado va a encontrar la justicia, que es lo que estamos buscando. Tolera la verdad ajena en la misma medida en la que quieres que sea tolerada la tuya. Aquí nosotros debemos aprender a tolerar un valor muy esencial para nuestra vida práctica. La tolerancia es un valor ético que tiene que tener el abogado para saber cómo realizar un procedimiento de manera adecuada y objetiva. La séptima. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. El profesional que no tenga paciencia, el tiempo jamás le favorecerá, ya que para todos siempre debe de existir este elemento muy especial en un abogado. La octava. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal, el derecho en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia. Sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni la paz. Novena. Olvida. Olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Bien, aquí nosotros logramos la victoria o derrota, solo que debemos de verlo con un fin o meta que logramos alcanzar dentro del proceso de nuestra profesión. La décima y última dice, ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado.
Aquí nosotros como abogados debemos de estar orgullosos y tener toda la seguridad para decirles a nuestros futuros hijos que sigan el mismo ejemplo. Mandamientos del abogado nos ayudan a meditar acerca de la vida práctica que un abogado debe ejercer dentro de su campo laboral, para que una larga trayectoria profesional de la problemática social que enfrente su camino no deje consecuencias que marquen la vida emocional del representante legal. También buscan proteger y salvaguardar la moral, la integridad del abogado, imponiendo con ello un conjunto de valores que consagran la ética profesional del abogado. Por ejemplo, de los mandamientos del abogado, uno de los que ayuda dentro de la profesión del abogado es el mandamiento del estudio, ya que este es muy importante para un abogado, porque el derecho va evolucionándose y transformándose de acuerdo a las necesidades de la gente. Un abogado no se actualizara, sería mediocre como profesional. Es por ello que mandamientos como el estudio ayudan a que los abogados actualicen sus conocimientos y puedan interpretar las leyes de la mejor manera, además de aplicar los conocimientos dentro de juicios para lograr mejores efectos, basados siempre en las leyes de la actualidad. Para concluir, vamos a señalar que el decálogo de un abogado es algo inherente a los estudiantes de Derecho, ya que funciona como base para la formación y el desarrollo de un abogado de forma correcta, procurando una integridad moral y ética en el ejercicio de la profesión. Y pues esto nos va a garantizar el éxito y la calidad en nuestro día a día, lo positivo de nuestra carrera y opacando los prejuicios o las ideas erróneas que se crean en base de los abogados, ya que los abogados tenemos como fin defender los derechos de nuestros clientes, garantizando la justicia, la democracia y la dignidad.